Bien, mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. De antemano deseándoles un feliz año, que todas sus metas se puedan cumplir. Vamos a empezar con la socialización que se ha preparado para hoy. Ya es casi la última clase, de aquí tenemos una clase y estarían prácticamente ustedes ya en tercero de bachillerato. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el tema que se ha preparado, que tiene que ver con lo que es la distancia entre dos vectores y asimismo el ángulo entre dos vectores. Son dos temas y luego vamos también a socializar, como es de costumbre, las preguntas de la clase en vivo. ¿Listo? Vamos a empezar entonces. ¿Qué nos dice que es la distancia entre dos vectores? La distancia entre dos puntos no es nada más que el módulo del vector que forman estos puntos dados. Una vez calculado el módulo del vector, ya tendremos la distancia entre estos dos puntos. ¿Qué quiere decir en otras palabras? La distancia entre dos puntos no es más que la distancia que hay entre el inicio y el fin de un vector. Es decir, nosotros para saber la distancia entre dos puntos, basta con poder calcular el módulo, porque este módulo a nosotros nos indica cuál es la longitud del vector dentro de un plano cartesiano en un espacio dado. A ver, aquí tenemos algunos ejercicios que vamos a resolver. El primero dice calcular el módulo del vector y realizar la gráfica. ¿Con qué? Con estos datos. El segundo dice calcular la distancia. Bien, este ejercicio va a quedar pendiente. Vamos con el tercero. Nos dice, sean los siguientes vectores, obtenga el ángulo entre ellos. Entonces, vamos a aprender a calcular el módulo del vector y también encontrar un ángulo dados los puntos o las coordenadas de dicho ángulo. Entonces, primerito tenemos el ejercicio que nos dice calcular el módulo del vector y realizar la gráfica. ¿Cuáles son los datos del vector? El vector v es igual a menos 3, y 4. ¿Ya? Aquí tenemos el vector v. Lo mismo que tenemos acá, tenemos aquí. El vector v nos dice que va a tener una equivalencia de menos 3 y 4, ¿no es cierto? Siempre los puntos... Dicen, Claro, dígame. disculpe que le moleste. Lo que pasa que a mí no se me aparece lo que está ahorita explicando. ¿Usted no puede ver la pantalla? No, dicen, me sale solamente la pantalla que dice Zoom y nada más. Yo creo que debe ser algo relacionado con su dispositivo, pero verá, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿ya? Ahí sí, dicen, ahí sí se aparece. Ya, bueno, no sé qué pasó ahí. Pero como les decía, aquí tenemos nosotros los ejercicios que vamos a ir resolviendo. Primero nos dice calcular el módulo del vector y realizar la gráfica. Entonces aquí tenemos el módulo del vector v va a ser igual a menos 3,4. Ya, es lo mismo que tenemos aquí. El módulo del vector v es igual a menos 3,4. En donde cuando nosotros nos asignan coordenadas, un vector tiene coordenadas, ¿no es cierto? Esta coordenada y la coordenada de acá. Entonces, cada una tiene nombres. Siempre la coordenada que está a mano derecha es y la que está a mano izquierda es X. O también para efectos de aplicar esta fórmula lo tomamos como A la primera o como B la segunda, ¿ya? Porque para realizar la gráfica tenemos que tener claro cuál es X y cuál es Y para ir cuadrando los puntos, ¿ya? Entonces, primerito vamos a realizar la gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Trazamos un plano cartesiano. Esto es un plano cartesiano que tiene sus cuadrantes en Y y en X. X positivo, Y negativo y X negativo. ¿Ya? Entonces, vamos a ubicar en donde tengo menos 3 en X. Entonces, este es el origen, esta es la X, ¿ya? X negativo viene en menos 3 acá, menos uno, menos 2 y menos 3. Y nos dice que en Y vamos a tener un punto 4. Entonces subimos en Y 4 positivo, uno 2 3 4.
Como aquí tenemos el punto de corte, ya, este va a ser el fin del módulo. Y lo vamos a llevar desde el origen del plano cartesiano. Desde el origen llevamos la gráfica hasta el punto final y tenemos el vector, pero no sabemos cuánto mide este vector. Para aprender a medir el mismo, utilizamos esta fórmula de acá, que nos dice el módulo del vector al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ya? Les dije que el primer valor lo tomamos como a y el segundo valor lo tomamos como b. Entonces, el módulo del vector al cuadrado es igual a lo tomamos a cuál? Al menos 3. Entonces colocamos menos 3 elevado al cuadrado, más b, que es el segundo término, que es 4 elevado al cuadrado. Ahora sí, tenemos ya discernido, se puede decir, la parte algebraica hacia la numérica. Entonces, necesitamos quitarle este cuadrado al módulo del vector v para calcular su distancia. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a quitarle el cuadrado al módulo del vector y poner toda la expresión después del igual con raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces le quitamos el 2, pero le ponemos a toda la expresión como raíz cuadrada, porque esa es la condicionante para poder quitarle nosotros el exponente a un término, al siguiente término tenemos que ubicarlo todo dentro de una raíz. ¿Listo? Entonces tenemos ahora el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de menos 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Ahora el módulo del vector va a ser igual a, vamos a realizar lo que tenemos dentro de la raíz cuadrada. Aquí tenemos exponente y acá también tenemos exponente. ¿Qué me indica mi exponente? Mi exponente me indica el número de veces que voy a multiplicar mi base, incluyendo su signo. Entonces aquí tenemos menos por menos, más. Recuerden, incluido el signo, se multiplica, en este caso, ¿cuántas veces? 2, porque es al cuadrado. ¿Ya? Entonces, menos por menos, más, y 3 por 3 9. Y ahí sale este valor. Más 4 por 4 16. Entonces, tenemos raíz cuadrada de 9 más 16 25. Raíz cuadrada de 25. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 25? Es 5. ¿Ya? Entonces, aquí hemos calculado apenas que el módulo del vector. Es decir, la distancia desde este punto de término hasta el punto de origen. O creo que es lo mismo, desde el punto de origen hasta el punto término. ¿Listo? Así es como nosotros hemos descubierto que el módulo de este vector v con las coordenadas dadas nos da igual a 25 dentro de los datos proporcionados. Entonces, este ejercicio de aquí lo van a hacer ustedes y me dicen cuánto les queda el módulo del vector, ¿ya? Cópienlo y me avisan para retrocederles las diapositivas, ¿ya? Para retrocederles las diapositivas y que lo puedan desarrollar conforme a lo que hicimos el anterior ejercicio. ¿De acuerdo? Necesito que me alcen la manito, por favor, quienes van a estar desarrollando para esperar. El proceso es exactamente el mismo. Hola, no les escucho. Me dicen cuánto queda, por favor. A ver, Erika, ¿qué pasó? Me gustaría saber si me entendieron o por qué están calladitos. Maritza Romero, Estefany Ceballos, Erika Rivera.
Ahorita ya estoy tratando de resolver, Listen. Ok, ok, les espero entonces. Listen, puede retroceder. Claro, con mucho gusto en este preciso momento. Dicen, no sé si la respuesta es 3. ¿Alguien más? Bueno, de acuerdo a lo que yo tengo, no. Porque la fórmula me dice el vector elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a elevar primerito al cuadrado? El 5, ¿ya? El 5 elevado al cuadrado más b al cuadrado. B en este caso, ¿cuál es? 4. 4 elevado al cuadrado. Entonces, eso después se pasa bajo una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Para desaparecer el 2. Entonces, ahí queda una potencia, dos potencias. Primero 5 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, resolviendo esa potencia tenemos 5 por 5, 25, más 4 por 4, 16. Entonces, queda raíz cuadrada de 25 más 16. Finalmente, Te estoy diciendo, guarda tus cosas. Le estoy diciendo que guarde las cosas de ella. finalmente, el módulo del vector v quedaría raíz cuadrada de 41. Ahí sí se puede sacar raíz cuadrada y ya nos va a quedar un número muchísimo
más inferior, ¿ya? Pero si de pronto alguien más sacó hasta raíz cuadrada de 41, se lo puede dejar ahí o sacarle también su raíz. Muchas gracias, A Erika. mí me salió eso que le dije por lo que no le elevé al cuadrado, pero ahora ya le entendí más bien, Liz. Claro, es que aquí tenemos que elevar al cuadrado tanto A como B. Exactamente. Así. Bien, ahora que ya hemos visto lo que es la distancia, nos vamos al ángulo entre vectores. Y aquí tenemos únicamente un ejercicio que les voy a explicar y luego vamos a hablar de las preguntas de la clase en vivo. ¿Qué nos dice este ejercicio? Sean los siguientes vectores, obtenga el ángulo que existe entre ellos. Tenemos un vector U y un vector V. ¿Ya? Entonces, el vector U es igual a 4i más 2j y el vector V es igual a i más 4j. Tenemos la fórmula para resolver un ángulo entre vectores, que es la siguiente. El coseno del ángulo es igual al módulo del vector V por el módulo del vector U, dividido para el valor absoluto del módulo del vector V por el módulo del vector U. ¿Ya? Entonces vamos a ir resolviendo esta fórmula por partes. Primerito, ¿qué necesitamos en el numerador? Necesitamos este dato que nos dice el módulo del vector V por el módulo del vector U. Entonces, estos son los datos. El vector U es igual a 4i más 2j. Y el vector V es igual a i más 4j. Cada vector tiene sus coordenadas en i, en j, o si lo quieren, si lo desean llamar en x o en y. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver que la multiplicación entre estos dos vectores. Vamos a ir trabajando uno por uno. Ambos tienen que tener la misma parte literal, es decir, i con i. ¿Ya? Entonces, en el primer punto tenemos 4i por, ¿dónde tenemos la segunda i? En el segundo módulo, en el vector v, ¿no es cierto? Por 1i. Aquí está la i. Siempre cuando nosotros tenemos un término algebraico que no tiene la parte numérica, sino solo la parte literal, se sobreentiende que le acompaña la unidad, ¿ya? Por eso yo digo 1i. Más, vamos con las jotas. Primerito acá tenemos 2j por 4j. Entonces vamos haciendo las operaciones i con i, j con j. ¿Ya? Entonces 4 por 1, 4i, más 2 por 4, 8j. Ahora sí podemos realizar la suma solo de la parte numérica. 4 más 8, 12. Entonces el vector U por el vector V ha sido igual a 12. Ya tenemos la primera fórmula resuelta. Esta fórmula de aquí que nos dice la multiplicación del vector U por el vector V. Es lo que tenemos en el numerador de la fórmula. Ahora vamos a obtener lo del denominador de la fórmula, que es el valor absoluto del módulo del vector V por el valor absoluto del módulo del vector U. ¿Ya? Entonces aquí hemos sacado por partes el valor absoluto del módulo del vector U va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada del primero más el segundo, ambos elevados al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el vector U. ¿Cuáles son sus coordenadas? Aquí tenemos el vector U con sus coordenadas, que tiene coordenada la primera 4 y la segunda 2. Entonces, cada una de estas vamos a elevar al cuadrado. 4 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. 4 por 4, 16 más 2 por 2, 4. ¿Qué nos queda aquí para resolver? Potencias, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy aplicando. La potencia siempre me dice que el exponente a mí me indica el número de veces que se va a multiplicar mi base. Entonces, 4 por 4 es 16. Más 2 por 2, 4.
Entonces aquí sumamos raíz cuadrada de 16 más 4. El vector u ha sido igual a raíz cuadrada de 20. ¿Ya? Ahora nos falta calcular el módulo, el valor absoluto del vector v. De igual manera tenemos aquí el vector v que tiene sus coordenadas y, 4j. Entonces vamos a tomar su parte numérica, el primero elevado al cuadrado, que es 1 elevado al cuadrado, más el segundo, que es 4 elevado al cuadrado. Nos queda ejercicios de potencias. Únicamente aplicamos 1 por 1, 1, más 4 por 4, 16. El módulo del vector v ha sido igual a raíz cuadrada de 17. Ya tenemos todo únicamente para reemplazar en la fórmula original. La fórmula original, ¿qué nos dice? Nos dice en el numerador el vector v por el vector u. Y aquí tenemos ya el resultado, por eso únicamente colocamos el 12. Reemplaza toda esta fórmula. Dividido para valor absoluto del módulo del vector v. Tenemos acá 17, raíz cuadrada de 17, por el vector u. Y aquí tenemos el valor absoluto del vector u, que es igual a raíz cuadrada de 20. Entonces aquí que nos queda una multiplicación entre estos dos valores de raíz cuadrada. Bajamos el 12 dividido para 17 por 20 nos da 340, raíz cuadrada de 340. Seguimos bajando el 12 y sacamos la raíz cuadrada de 340. Si sacamos la raíz de 340, nos da un valor de 18,43908891. El siguiente paso es dividir los 12 dividido para el denominador. El numerador dividido para el denominador y me da un valor de 0,650, 791, 37, 35. Ahora sí, ya no vamos a aplicar el coseno, sino como vamos a cambiar el coseno que está en el primer miembro, lo cambiamos al segundo miembro, pero ya no con coseno, sino con arcoseno o con coseno a la menos 1. ¿Ya? En la calculadora científica algunas tienen la opción de arcoseno o de coseno a la menos 1. Yo les he sacado aquí cómo se ha hecho el cálculo. Si tienen una calculadora científica, tranquilamente lo pueden realizar ahí. Entonces, aquí en el primer miembro actúa como coseno, pero si ya le pasamos del primero al segundo, porque lo único que buscamos es el ángulo del vector, necesito que este ángulo se quede solito. Entonces el coseno ya no pasa al segundo miembro como coseno, sino como arcoseno, como la operación contraria. La operación contraria al coseno es el arcoseno o el coseno a la menos 1. Entonces colocamos en la calculadora arcoseno de 0,6507913735 y el ángulo del vector ha sido igual a 49,40, que es lo que nos da acá, 49,398705, pero redondeando ya es 49,40 grados. Listo, mis estimados estudiantes, esto ha sido todo. Vamos a compartir las preguntas de la clase en vivo. Nos vamos entonces a segundo de bachillerato. Ok,
¿Qué nos dice la primera pregunta? La distancia entre dos puntos es igual al módulo del vector y de su función canónica. Aquí dos partes. La respuesta es falsa porque la distancia entre dos puntos sí es igual al módulo de su vector, pero no de su función canónica porque no tiene nada que ver con el tema que estamos revisando ahorita. Entonces aquí la respuesta es falsa. En la pregunta número 2 nos dice, ¿el módulo del vector es un número siempre positivo? Sí. El módulo del vector siempre va a ser un número positivo ya que representa una distancia. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar verdadero. Y le damos clic en terminar intento. Enviar todo y terminar. ¿Listo? Bien, mis estimados estudiantes, esto ha sido todo por hoy. La clase de igual manera queda grabada para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento, ¿ya? A partir del día de mañana va a estar habilitada en la plataforma. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Prácticamente estamos en inicio ahorita. Un abrazo a la distancia. Se cuidan. Hasta la próxima clase. Muchas gracias, Licen. Usted también se cuida mucho. Hasta luego. Hasta luego.